Son las 5:26 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buen sábado, feliz sábado. Bendiciones en esta tarde para todos mis amigos y hermanos. Vamos a casi empezar la transmisión en nuestro Facebook Live acerca de confinados pero confiados. Hoy sábado, 5:27 minutos, y ya empiezan nuestros hermanos y amigos Luz Duque, Sara Camila y William Acosta, Milton Leandro. Buenas tardes a Yeser Astrid, Astrid Indira García también está con nosotros. Sean bienvenidos entonces. Vamos a dar inicio en pocos minutos. Viviana, Beatriz Valencia, Javier Román. Hoy en confinados pero confiados, Jensita Muñoz, Viviana Palacio, buenas tardes. Buenas tardes a Lady Cano. Hoy daremos entonces inicio a nuestro tema. Nuestro tema de hoy es la ansiedad. Natalia Valencia, en este tiempo de cuarentena. William Acosta, buenas tardes, bendiciones. Y María Juliana Galvis también, buenas tardes. Diana Góngora, el Señor la bendiga. Bendiciones a Rosalba Moreno, a Isa Vélez. La ansiedad, muy común en estos días, tristemente. La ansiedad hoy más que nunca y los problemas depresivos están golpeando fuertemente a las personas. Dani Cuervo, bienvenidos, saludos. Ángela Ramírez, Armando Sánchez también, bienvenido, buenas tardes. A Janet Tamayo, el Señor te bendiga. Janet, la ansiedad entonces ahorita es compleja, hace parte entonces de las situaciones que estamos viviendo. Luz Dari Velázquez, bienvenida. Iván Darío también. Gemelas Ruiz Orrego también, bienvenidos. Hoy entonces estaremos hablando de este tema. Vlade Montoya, saludos, un abrazo. Santiago Vázquez está con nosotros también. 5:28. Voy saludando a Ángela Ramírez, a Mile Acevedo. Recuerden compartir este video con amigos, familiares y también en el Facebook. Volverse seguidores para que reciban no solamente las notificaciones del video, de la transmisión, sino de devocionales que también estoy transmitiendo por escrito. Diana Ochoa, saludos. También a todos los que van llegando. A Omar, bendiciones. Gracias por asistir a la cita. Andreina Macías, bienvenida. Lorena Molano, saludos. A Lorena Mujica, también estamos en YouTube. Vamos esta semana a probar a hacer de nuevo. Tatiana, bendiciones, buenas tardes. Y a Cristina Garcés. Vamos a hacer pruebas de nuevo para entonces tener con todos ustedes también en YouTube. Zulani, bendiciones. A Gina Soto, bendiciones. Dios la bendiga, Zulani, a usted también y a los tuyos, a Majo, a Samuel. Gina Soto está con nosotros, Alex Joanny, Mónica Gil en Sabaneta. Saludos, Mónica. Yuri, buenas tardes. En Palmira Valle, el Señor te bendiga. A ti, a Juan, a tus hijos. Pinto Villadiego, Diana nos está escuchando, nos está mirando ahora. Paula también. Bilu Envigado, Mónica, saludos. Marta también está con nosotros. 5:30, es hora entonces de que comencemos nuestro tema. Hemos compartido varios temas durante estos días. Hemos hablado de miedo, hemos hablado de todo lo que esta pandemia produce en nosotros, acerca de la creación que gime, acerca de las situaciones que nos están pasando, que nos están sucediendo durante este tiempo de cuarentena. Cuarentena que parece extenderse, esperemos que no, pero es por el bien de todos. Básicamente lo que se está dando y lo que está sucediendo es por el cuidado, aunque no lo entendamos, es por el cuidado, por evitar la propagación del virus, que obviamente pues sigue cobrando vidas, que sigue cobrando sus víctimas, por decirlo de esta manera. Así que sean bienvenidos, sean bienvenidas todos ustedes en esta tarde. Hablemos de la ansiedad. La ansiedad es normal en cada uno de nosotros, podría ser la pregunta. ¿La ansiedad es pecado? ¿Qué dice la Biblia acerca de la ansiedad? Bueno, básicamente la ansiedad puede convertirse hasta en un trastorno en cada persona o en alguna persona que la sufra. La ansiedad puede darse por diferentes y múltiples cosas. Habíamos hablado y se ha hablado durante mucho tiempo sobre el estrés y las enfermedades psicosomáticas o somáticas que más bien el estrés puede producir.
Soma es la palabra griega para referirse al cuerpo. Soma en griego es cuerpo. Cuando se hablan de enfermedades psicosomáticas, son enfermedades que nuestras emociones o la mente, por asuntos sí, emocionales, psicológicos, por problemas, situaciones que no podemos manejar, no sabemos manejar, empiezan a perjudicar nuestro cuerpo, somatizar una enfermedad, por ejemplo, o el cuerpo somatiza situaciones emocionales fuertes para cada uno de nosotros. Este servidor, quien les habla, hace más de 1 año y medio tuvo una situación de salud difícil. La situación de salud que tuve hace más de 1 año y medio fue eso. Se me diagnosticó un trastorno de ansiedad. Y fue un tiempo muy difícil, muy complejo. Un tiempo bastante, ¿cómo de quebranto, de cuestionamientos. Un tiempo con Dios también de dificultad en el sentido de muchas preguntas. Ahora, no hay tiempo esta tarde para compartir la experiencia personal sobre lo que se me diagnosticó como trauma de ansiedad, pero no es algo deseable. La verdad, no es algo que uno le desea a las personas. La mente empieza a maquinar, los pensamientos son muchos, en segundos los pensamientos cambian, son rápidos, entonces el cuerpo somatiza el asunto de la ansiedad. Hay síntomas como taquicardias, como sudor extremo, pensamientos también de dificultad, pensamientos trágicos, pensar que sucederán cosas muy graves. Y fue un tiempo bastante complejo para mí como ministro. Los hermanos de Envigado recordarán en ese mes de octubre del año de 2019, si no estoy mal, creo que fue en el 2019, el 2018 creo que fue, donde predicando, sí, un segundo culto me dio esto. Fue difícil, muy complejo. Bueno, ya hemos superado en gran manera todo este trauma, por decirlo, de esa situación de la ansiedad. Si alguien me pregunta por cuáles fueron las causas, pueden ser diversas y como dijo, no voy a extender, pero sí aprendí mucho. Además se creó en mí una gran sensibilidad hacia las personas que tienen problemas emocionales y problemas que afectan su comportamiento o su manera de pensar, sus emociones. Puede ser también asuntos psicológicos. Obviamente fue un tiempo para orar mucho, para buscar en las Escrituras, para que Dios me enseñara las causas por las cuales uno puede caer en ansiedad extrema. No fue, como digo, no fue fácil, perdí peso, era difícil conciliar los sueños, muchas preguntas, pero poco a poco se va superando. Una de las cosas que aprendí durante ese tiempo es la confianza en el Señor, obviamente. También, esto es a manera casi que de conclusión frente a mi caso, es aprender a vivir un día a la vez. No llenarme de preocupaciones futuras, porque la ansiedad se genera por eso. Pero vamos a la Biblia. Miramos en la Biblia, solamente utilizaré 3 textos bíblicos para mirar qué dice Jesús sobre la ansiedad, qué dice el apóstol Pedro sobre la ansiedad, y ahora lo que el apóstol Pablo nos recomienda frente al tema de la ansiedad. Sin lugar a dudas, estos tiempos de cuarentena, de confinamiento, producen mucha ansiedad. Tanto el encierro como la incertidumbre de saber qué sucederá con nuestra economía, con el empleo, con las deudas, con los proyectos, con lo que he planeado. Yo sé que la ansiedad ahorita está haciendo de las suyas en la mente y en el corazón de mucha gente. Y es muy difícil. Cuando la gente no cristiana tiene episodios o maneja la ansiedad, tratan de calmarla a través de adicciones, ya sea el licor, ya sean las drogas que consumen, ya sea a través de juegos de azar, no sé, una cantidad de hábitos pecaminosos inclusive, o de distraerse para que la ansiedad no los presione y no los lleve
a tomar decisiones, inclusive fatídicas y decisiones bastante peligrosas, como pensar en la muerte. Entonces, la ansiedad en estos días yo creo que está teniendo mucha gente en la cual trabajar. Los pensamientos que abruman, los problemas, el estrés, vuelvo a mencionar, la incertidumbre de lo que sucederá. Entonces, tenemos unas palabras bien interesantes en la Biblia, tenemos unas recomendaciones, y más que recomendaciones, también advertencias, llamados de Dios hacia nosotros para que no caigamos en las garras de la ansiedad. La ansiedad es difícil. Hay una ansiedad positiva y es la que nos produce la necesidad de planear, de soñar, de poder querer salir adelante, de proyectarnos, pero también de volvernos en cierta manera reactivos o de responder a situaciones difíciles. Entonces, un pequeño grado de ansiedad es válido, pero cuando la ansiedad desborda nuestras capacidades mentales y emocionales, es difícil. En este tema hay dos extremos que se deben evitar. Un extremo es psicologizar la Biblia y todo lo que somos nosotros. No podemos meter psiquis y volvernos psicólogos y coger los textos bíblicos y hacer terapia con la Biblia. No. Pero tampoco debemos ir al otro extremo donde muchas iglesias dicen que la psicología no sirve y que es una disciplina que no sirve. Yo creo que tenemos que manejar un equilibrio de ambas cosas y mirar la psicología como una disciplina que puede ayudarnos, obviamente, y como las demás disciplinas, como la salud, bueno, la psicología y la psiquiatría, ellas se encargan de la salud mental de las personas, como los médicos y los especialistas se encargan de la salud corporal o de la salud del cuerpo de nosotros también. La ansiedad. Miremos un texto entonces en Lucas 12. San Lucas 12 son palabras de Jesús. Y en la Biblia de las Américas, que es el texto que voy a leer, miren lo que Jesús dice acerca de la ansiedad. Dijo a sus discípulos: por esto os digo, no se preocupen por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, ni estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Allí tenemos las palabras de Jesús entonces. Bien interesante que le dice a los discípulos que no se preocupen por la vida, y encierra la vida en dos preocupaciones máximas del ser humano: en la comida y en la ropa que se viste. Básicamente esas son dos necesidades, sí, fundamentales del ser humano: el vestir y el comer. Bueno, hoy en día la sociedad de consumo nos ha hecho pensar erróneamente que necesitamos más cosas que esas para vivir. Alguien diría: yo no solamente necesito ropa,
Y no solamente necesito comida, yo también necesito un buen carro, un buen televisor, una buena sala, unos buenos viajes, una buena carrera. Y le añadimos a la vida una cantidad de cosas que obviamente son no malas en sí mismas, pero acrecentan nuestro deseo de adquirir y por tal motivo acrecentan también nuestra insatisfacción. La insatisfacción de la vida, el ser insatisfechos o el sentirnos insatisfechos, produce en nosotros ansiedad. El no estar agradecidos con lo que tenemos, el querer tener más de lo que hoy tenemos, el querer alcanzar al otro, eso produce en nosotros ansiedad. Jesús nos dice entonces que no nos preocupemos, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que la ropa. Luego pone unos ejemplos del mundo, de la creación, pone a las aves que Él las alimenta, luego pone a los lirios que Él los viste, y luego dice que la hierba que hoy es y mañana es echada en el horno, el Señor la viste así. Y luego dice cuál es la causa de la ansiedad en nosotros. Eso lo encontramos en el final del versículo 28, cuando dice, ¿cuánto más hará por vosotros? Está hablando del Padre, el Padre Celestial, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Ahí estamos entonces. Para Jesús, la ansiedad viene por nuestra falta de fe. Bueno, algunos podrían cuestionar y decir, no, yo tengo fe, yo creo. Sí, y aún sin embargo experimentamos ansiedad. En estos días de tanta incertidumbre, es muy probable que seamos víctimas de la ansiedad. Así que Jesús en este pasaje nos enseña que algo que produce la ansiedad en nosotros es la falta de fe. Ahí entonces tenemos algo que trabajar. Hemos de trabajar la fe. Ahora, la fe ni la venden, ni la adquirimos, ni se compra. La fe es algo que Dios nos dio. Que todo mundo tiene fe, pero nosotros debemos dirigir nuestra fe, como dice Hebreos 12:2, al autor y consumador de la fe. Es Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Todas las preocupaciones entonces de nuestra vida, las básicas, estas básicas, comer, vestir, que son las básicas, y todas las que usted quiera añadirle que el mundo del consumo nos ha dicho que son necesidades, comodidad, lujo, confort, todo lo demás, todo lo que nosotros podamos adquirir o poseer, nos va a producir ansiedad cuando nos sintamos insatisfechos, porque nunca será demasiado para nosotros. Ahora, la preocupación por la vida, por lo que comemos, vestimos o poseemos o queremos tener o donde queremos llegar, se produce por la falta de fe. Hombres de poca fe. Luego Jesús dice que nosotros no busquemos eso, que no nos preocupemos por eso. Entonces, obviamente alguien que no tenga fe va a decir, absurdo. ¿Cómo quiere que no me preocupe por lo que voy a comer o por lo que voy a vestir? Esa debe ser mi mayor preocupación. Sí, puede ser humanamente hablando, pero para los que tienen fe, que es a lo que Jesús evoca y apunta, a los que tienen fe, el Señor les dice, no busquen primero eso, organicen sus prioridades y busquen primero el reino de Dios. Primero sea el reino de Dios. Y todas las demás cosas, lo que nos dice a nosotros, lo que nos produce a nosotros ansiedad, todas las demás cosas serán añadidas. Para nosotros, las cosas que tenemos o poseemos se vuelven un fin. Para el Señor esas cosas son el resultado de buscar el fin en sí mismo. El fin en la Biblia es el reino de Dios y su justicia. Lo demás, lo que nos produce ansiedad, son las añadiduras. Versículo 32 es fascinante, porque si hay algo que la ansiedad siembra en nuestro corazón es miedo. La incertidumbre produce miedo. Y el versículo 32, ahora Jesús dice, no temas. Recuerde que en la Biblia hay 365 no temas, uno para cada día. El no temas de hoy está aquí. No temas. Si hoy tenemos comida, techo y salud y vida, es suficiente.
algo que ayuda a lidiar con la ansiedad es vivir un día a la vez. Esto no implica no planear, no soñar, no estructurar, no tener metas. Sí, hay que tenerlas, porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. No, nosotros podemos tener sueños, metas, podemos tener ideales, pero esas metas, esos sueños, no deben ser nuestro fin. Quiere decir, si usted ve eso como su fin, usted va a sufrir mucho. Debemos poner nuestra vida en un fin sólido, en un fin que sea eterno, trascendental y transversal a nuestra vida. Por eso Jesús plantea y nos dice que el reino de los cielos es primeramente. He ahí ese debe ser nuestro fin, el reino de los cielos. Obviamente esto implica al rey de ese reino, a la palabra de ese reino. Ahora nos dice que no temamos. Y luego entonces dice, somos la manada pequeña, el rebaño pequeño del Señor. Él nos cuida. El Padre decidió por su soberanía y su gracia darnos el reino. Luego recomienda, más bien vendan las posesiones. Y aquí es Jesús casi que nos cuenta un chiste. Eso nos genera a nosotros una contradicción. Porque comienza diciendo que nos preocupamos por la comida y por el vestido. Y dice, no se preocupen. Y termina diciendo, más bien, esas cosas véndanlas, sus posesiones, vendan. Y denle al que no tiene. Y hágase en bolsa, que no se deteriore, y tesoros en el cielo donde no minan. Jesús sabe cómo poner nuestra vida en orden. Él nos conoce. Él sabe cómo nosotros debemos priorizar. Él sabe lo que nos puede causar ansiedad. Y nos causa ansiedad el preocuparnos por lo que hemos de comer, de vestir, la incertidumbre de este COVID, de la pandemia mundial, nos genera ansiedad. Entonces Jesús nos dice, no se preocupen, no teman. El Padre sabe que ustedes tienen necesidad de esto. Ustedes valen más que las aves y Dios cuida a las aves y Dios viste a los campos, Dios viste a los lirios, Dios viste la hierba. Ustedes valen más que todo eso. Ustedes son el rebaño pequeño y el Padre les ha placido bendecirlos y darles el reino. Eso ya es una cosa muy grande. Si Dios nos dio el reino, entonces busquemos ese reino, o sea, nuestra prioridad es el reino. Ahora, la palabra preocuparse es una palabra compuesta pre y luego ocuparse. Significa ocuparnos o, en este caso, digámoslo así, estar inquietos por algo. Ocuparse significa estar previamente preocupados, tristes o ansiosos por algo que todavía no ha acontecido. A veces nos preocupamos y ya estamos pensando qué será mañana y qué será la próxima semana. Eso genera ansiedad, preocupación a las cosas. Ahora, ¿puede un creyente padecer ansiedad? Les he comenzado diciendo mi caso. Hace más de 1 año y medio fui diagnosticado con esta ansiedad, con un trastorno de ansiedad. Yo, un pastor que ora, que lee la Biblia, que predica, que confía en Dios, que hace 25 años por su gracia llegué a sus caminos. Un trastorno de ansiedad. Cualquiera podría decir, le falta fe, pastor. Cualquiera podría juzgar. Y yo ahorita ya no emito juicios frente a eso. Porque entre tantas cosas también pude comprender un trato de Dios hacia mi vida. Ahora el apóstol Pedro advierte y nos da una tremenda razón por la cual caemos en la ansiedad. Mire esto. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo,
el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo os perfeccione por los siglos. Amén. Y este texto es bastante interesante y me ayudó mucho cuando estuve con el trastorno de ansiedad. La pregunta era, ¿por qué me dio ansiedad? Bueno, la primera respuesta la hallé en Jesús. Me estoy preocupando por cosas que para Dios son triviales. Sí, que para un ser humano se vuelven indispensables, pero para mí o para cualquiera que haya puesto su fe en Jesús, pasan a ser añadiduras. Quiere decir, las añadiduras me estaban quitando la paz, me estaban quitando la salud. Entonces tuve que afinar esto y decir, un momento, pongamos la vida en la perspectiva de Dios, pongamos la vida en la perspectiva de la Biblia. Entonces, ahí me sirvió esto, vivir un día a la vez, un día a la vez. No empecé a pensar y la otra semana qué ocurrirá y el otro mes tendré para la cuota del carro, tendré para el colegio de las hijas, podré comprar esto. Y entonces dije no más. Empecé también a pensar lo que me causaba ansiedad, qué sería de mí, de mi vida, de mi ministerio, y a pensar lo que había conseguido, no había conseguido, lo que había alcanzado, lo que no había alcanzado. Entonces, con las palabras de Jesús dice, no, ya no más, yo valgo más que las aves. Y me sirvió mucho empezar a ver pájaros que pasaban por la habitación. En la ventana de mi habitación hay unos árboles y veía los pájaros en la mañana. Yo dije, ¿verdad? Nunca hemos visto pájaros en una huelga pidiéndole al gobierno o a Dios que les dé comida. Nunca hemos visto una muerte masiva de aves por inanición. Dios las sostiene. Y ver la hierba y ver el campo y que Dios los sostiene. Y si yo valgo más que ellos, ¿por qué me preocupo? Dios me dio su reino. Soy llamado su hijo. Pero este segundo pasaje de Pedro me sirvió. Leyendo un devocional, decía que la ansiedad viene a nosotros por la falta de humillación delante de Dios. Esto me golpeó. Me golpeó. Ahora, esa falta de humillación se nota en la autosuficiencia. La autosuficiencia es una falta de humillación. La humillación que Pedro habla es la humillación ante Dios, porque es Dios quien exalta a su debido tiempo. A veces nosotros queremos alcanzar, lograr, tener, adquirir, comprar, poseer. Nos llena de ansiedad. Pero es Dios el que exalta. Y cuando nosotros somos autosuficientes, carecemos de humillación, que es dependencia hacia Dios. Dependencia de Dios. Eso me golpeó a mí. Cuando yo entendí que la ansiedad me había dado duro por falta de humillarme, del reconocer la dependencia en el Señor. Luego él dice el texto que si yo me humillo bajo su poderosa mano, entonces Él exaltará. A su debido tiempo, mi querido. Lo que anhelas, lo que sueñas, lo que piensas, vendrá a su debido tiempo. Pero todo el que ama al Señor recibe un llamado a humillarse primero ante Él. Y mire que esa humillación lo que busca es que echemos toda ansiedad sobre Él. Porque Él, hablando de Dios, Él delante del quien yo me humillo, Él que me va a exaltar, tiene cuidado de mí. Cuando yo me lleno de ansiedad, estoy dudando de que Él tenga cuidado de mí. Eso es falta de humillación. Solemos ser autosuficientes. Solemos decir, yo puedo, yo soy capaz, yo lo lograré, yo lo obtendré. Y el yo nuestro siempre está arriba. Pero la ansiedad a mí me golpeó y me tumbó. Inclusive es tan fuerte un trastorno de ansiedad que no tienes control de tus pensamientos ni de tu cuerpo. Tu cuerpo somatiza cosas que tú no quieres sentir. Luego el resto del pasaje está muy ligado al tema de la ansiedad y el tema de la humillación. Bueno, Pedro nos habla de ser sobrios, de estar alerta, porque hay un adversario que se aprovechará de esa falta de humillación. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar, a esos autosuficientes. El diablo le gusta rodearlos. Luego dice el mismo que
Hay que estar firmes y resistir en la fe. Es la misma idea de Jesús arriba en el pasaje de San Lucas 12. Hombres de poca fe, la fe es el arma poderosa contra la ansiedad. Es nuestra confianza en el Señor, es la humillación ante Él. Ahora, Él dice en el versículo 9, pero resistid, estar firmes, y nos da un consuelo. El consuelo es que las mismas experiencias de sufrimiento, no tanto de la ansiedad, Pedro le escribe a una iglesia perseguida por su fe, y dice, muchos hermanos en el mundo están sufriendo lo mismo. Y miren, hermanos, miren esta palabra de esperanza para el tiempo de confinados. Después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, puede que este tiempo sea de sufrimiento, sí. Puede que muchos estén sufriendo, sí. Humíllate delante de Él y recibe esta palabra. Después de haber sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo, y noten Él en este pasaje como es repetitivo, porque Dios es el primordial en todo esto. Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. 4 cosas que Él hará en nosotros y con nosotros. Al sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero finalizar con las palabras o la respuesta paulina al tema de la ansiedad. En Filipenses 4, el apóstol Pablo dice, regocíjesen en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Esto es, alégresen, gócesen. Aún en medio de la adversidad, sabiendo que la iglesia de Filipos era una iglesia que pertenecía a las iglesias de Macedonia. Y si usted lee por allá en Corintios, dice que las iglesias de Macedonia experimentaban profunda pobreza y tremenda tribulación. Pero aún así Pablo le dice a los filipenses que se regocijen. Vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Para nada estéis afanosos. Para nada. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Otra cosa que aprendí entonces en el trastorno de ansiedad es echando toda carga sobre Él, como dice Pedro, y es llevando todo en la oración. Ahora, si Dios es mi Padre y yo soy su hijo, yo tengo hijas, unas gemelas, yo siempre quiero el bien para mis hijas, aunque ellas no me lo pidan, y ellas no tienen que estarme pidiendo, papi, danos el bien, haznos el bien. No, yo sé qué cosas necesitan y yo quiero darles eso y suplirles eso. Y Dios me dijo, si yo soy tu padre y tú piensas así como padre, sabiendo que en la Biblia Jesús nos dice que nosotros somos malos padres, que sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, luego el Señor dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Y Él dice, si yo soy tu padre, ¿crees que no tengo cuidado de ti? Y entonces la oración se convirtió en el lugar de descanso. Señor, tú sabes de qué necesito, tú sabes lo que va a suceder, tú sabes lo que está pasando. Señor, haz lo que tú sabes hacer. Es Dios. ¿Quién le va a decir a Él cómo hacer las cosas? Es nuestro Padre. Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de mí. No vas a morir de hambre. No vas a amanecer en la calle. No te vas a enfermar del COVID. La ansiedad ahora hace que la gente empiece a pensar, como todos había COVID, que tengo COVID. Ay, me dio dolor de cabeza, tengo COVID. Tengo sensación del coronavirus. Y la ansiedad empieza a jugarnos malos ratos en la mente y en el corazón. De ninguna manera. Obviamente, nosotros estamos guardándonos. Nosotros estamos cuidándonos. Tenemos que atender a las recomendaciones que nos da el gobierno y tenemos que ser prudentes. Ahora, el apóstol Pablo termina diciendo que sean conocidas o dadas mediante oración y súplica en acción de gracias, sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Y nótese lo que sucede cuando nuestra ansiedad está arrojada a los pies del Señor. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Vuestros corazones y vuestras mentes, ahí donde la ansiedad actúa, en la mente. El Señor guarda nuestra mente. El Señor guarda
nuestros corazones. Que el Señor nos ayude durante este tiempo. Que el Señor nos ayude durante este tiempo en que estamos viendo que la ansiedad está haciendo de las suyas, como lo dije, con cada uno de nosotros. Está tocando a la puerta la ansiedad. Viene la preocupación, vienen entonces las dificultades de la vida, vienen las necesidades y vienen a decirnos: hey, no vas a tener para comer, hey, te vas a morir de hambre. Y nosotros tenemos que pararnos firme y creer y confiar que el Señor está al mando de nuestras vidas, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él es el Dios que suple nuestras necesidades, que Él es el Señor que se encarga de tu vida, de mi vida, de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que necesitamos. Ahora, aprendamos a vivir un día a la vez. Un día, el Señor lo dijo. No piense en el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Es así como nosotros somos guiados por el Señor. Cuando aprendemos entonces a vivir un día a la vez. Oremos al Señor por esta palabra y que Él nos guíe y que Él nos fortalezca, que Él nos aliente, que Él nos enseñe, que Él perdone nuestra falta de fe y confianza, que nos despojemos de la autosuficiencia que hay en nosotros, que podamos nosotros confiar en que Él se encargará de nuestras situaciones mientras nosotros buscamos su reino. Mire, la autosuficiencia quedó atada de manos. No se está siendo productivo. Y entonces, ¿qué será de nosotros con todo esto? Oremos al Señor este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis amigos, cada uno de los que están escuchando y viendo, Señor, esta transmisión de estar confinados pero confiados, hoy hablando acerca de la ansiedad y de cómo la ansiedad produce en nosotros, Señor, tantas emociones, tantas cosas que nos incomodan, tanta preocupación, y los pensamientos, Señor, nos bombardea, la desconfianza nos bombardea, la incertidumbre nos bombardea, pero tú nos dices que no nos preocupemos, que tú alimentas las aves, nos alimentarás a nosotros, que tú vistes la hierba del campo, nos vestirás a nosotros, que valemos más que la otra creación porque somos hechura tuya, imagen y semejanza, y aún más porque somos tu rebaño y al Padre le ha placido darnos el reino. Que no temamos, Señor, gracias porque podemos confiar. Gracias, Señor, porque nos has dicho que humillarnos delante de ti, Señor, es la respuesta o la manera para luego ser exaltados por ti. Gracias porque después de sufrir este poco, Señor, como muchos están sufriendo durante estas épocas, tú, Señor, perfeccionarás, tú fortalecerás, tú harás una obra poderosa como la estás haciendo ahora. Gracias, Señor, porque nos invitas a echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, y a que nuestra preocupación sea conocida en oración, porque sabemos que tú eres el Dios que tiene cuidado. Gracias, Dios mío, por la paz que tú derramas sobre aquel que confía y busca tu rostro. Bendice el hogar y la familia de cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, sus familias, su entrar, su salir, su bendición. A todos, Señor, que tú les visites y que traigas sobre ellos la fortaleza de tu presencia y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos ustedes muchas gracias, a Mónica Gil, a Iván Darío Tavares, a Hugo Castañeda, a Omar, a Isabel Londoño, a Emilia Acevedo, a Juliana Acosta, a Alex García, también a Alejandra Cardona, saludo a Luz Mari Álvarez, a Eduard Muñoz, a Natalia Valencia, a Epifanía Plata, a Hernando Guzmán, a Piedad González, a Dani Cuervo, a Andreina Azulani, también a David Suárez, a William Acosta, a Amparo Naranjo,
también a Luz y Luna, a Paloma Mesa, a Joana López, a Astrid, Indira, a Néstor, a todos ustedes un abrazo muy fuerte. Gracias, estamos confinados, pero confiados. Estamos confiando en que Dios tiene cuidado de nosotros. Recuerde, combatimos la ansiedad con la fe, combatimos la ansiedad humillándonos delante de Él, combatimos la ansiedad echándola toda a Él en oración, nuestras cargas, viviendo un día a la vez. Así el Señor nos seguirá ayudando día tras día. Comparta este video en su Facebook, compártalo con otros, lo vamos a colgar en YouTube. Puede también entrar a YouTube, Felipe Trujillo, Felipes, ahí me va a encontrar. Suscríbase al canal de YouTube para que le lleguen las notificaciones. También entonces sígame en el Facebook para que le lleguen los devocionales todas las mañanas. Estamos mandando la chequera, un cheque de la fe. La chequera de la fe de Charles Spurgeon, el gran predicador inglés. Ahí va una palabra de Dios cada mañana para ustedes. También estoy enviando en mi Facebook algunos comentarios acerca de la situación actual, de cómo creer, cómo crecer en la fe. La paz de Dios sobre ustedes, les amo en el amor del Señor. Recuerde, son momentos de esperanza y palabra de esperanza para tiempos difíciles, confinados pero confiados. Nos vemos el lunes. El lunes estaremos de nuevo. Bye, bendiciones, gracias.